En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. El aeropuerto El Dorado de Bogotá es sin duda alguna el terminal aéreo más importante a nivel nacional. Al año transitan miles y miles de turistas y también es un gran muelle para la movilización de mercancía. Pero pese a los cambios y a las transformaciones que ha sufrido, parece no dar abasto y necesita maximizar sus recursos, pese al descontento de habitantes de las localidades de Engativá y Fontibón. Así que ellos no están de acuerdo en la operación aérea a las 24 horas del día. Ese será el debate que tendremos esta noche. Ustedes ya saben, tienen aquí la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar con nuestro veredicto. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Veredicto. Esta noche en nuestro debate estamos tratando de analizar si las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado deben operar las 24 horas del día. Pero primero vamos a ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos del debate. En 1954 los municipios de Engativá y Fontibón se anexaron oficialmente a Bogotá por orden del entonces presidente, general Gustavo Rojas Pinilla, en el mismo acto administrativo que convirtió a la capital en distrito especial. Algunos meses después, ya en 1955, dieron inicio las obras para un emblema de la capital, el Aeropuerto El Dorado, aún hoy día el terminal aéreo más importante del país y uno de los más reconocidos en Latinoamérica. Y aunque esta obra se construyó en una zona que para aquel entonces era despoblada, la explosión demográfica que ha sufrido el centro del país se vio reflejado en el asentamiento de personas en las proximidades de esta zona, y especialmente al costado donde se construyó la segunda pista que se inauguró en 1998. Ahora, tras casi 20 años de conflicto, no se determina por parte de las autoridades ambientales si esta pista debe o no funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, afectando la salud de los habitantes y el entorno de la zona, o el comercio que se puede movilizar por allí. Este será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, deben funcionar las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes recuerden que a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla para votar por la Fiscalía o por la Defensa. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. En la Fiscalía, es decir, quien se opone a esta iniciativa, nos acompaña el doctor Antonio Sanguino, copresidente y vocero de la Alianza Verde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en la Defensa, es decir, quien respalda esta iniciativa, nos acompaña el doctor Andrés Botero, exgerente del Aeropuerto El Dorado. Doctor Botero. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Comencemos entonces nuestro debate. La Fiscalía tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Sanguino. Bueno, la Fiscalía considera que es improcedente y que es una violación de las normas ambientales ampliar la operación de la segunda pista del Aeropuerto El Dorado a 24 horas durante los 7 días de la semana por 4 o 5 razones que voy a enumerar de manera muy sintética. La primera, que ha habido una permanente y reiterada violación de los requerimientos ambientales contemplados en la primera licencia otorgada en el año 1995 para la operación de esta segunda pista, que es la pista sur del Aeropuerto El Dorado. La primera pista opera ya las 24 horas del día y que fue otorgada para que esta pista operara de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. El auto 3072 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en el año 2013 exigió y solicitó 17 requerimientos a el operador del aeropuerto, Aerocivil, y a OPAIN, que son, Aerocivil es el responsable de la licencia ambiental, 17 requerimientos que se han venido
incumpliendo o cumpliendo parcial y lentamente. Y entre ellos, los más importantes que tienen que ver con la afectación del ambiente y de la salud pública de cerca de 500.000 personas que viven en Engativá, en Fontibón y en el vecino municipio de Funza, y que tienen que ver, por ejemplo, con la insonorización de las viviendas que están aledañas a esta pista El Dorado. Incluso uno de los requerimientos y una de las condiciones de la licencia obligaban a una renovación de la flota de aviones de las aerolíneas que operan y que van a usar esa pista para que se usaran aviones de tercera generación, es decir, aquellos que generan menos ruido y que generan menos afectación a la población. En tercer lugar, hay un pronunciamiento de la Secretaría de Ambiente, hay unas mediciones de la Secretaría de Salud que indican que en las actuales circunstancias, sin que opere aún las 24 horas, ya se está produciendo una afectación especialmente grave en los adultos mayores y en la población infantil. En cuarto lugar, se ha dicho por parte de la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad ambiental, que los estudios de impacto ambiental que ha presentado Aerocivil a la ANLA, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para ampliar la operación de la segunda pista a 24 horas, son estudios plagados de inconsistencias, de inexactitudes, no tienen el suficiente rigor que permitan medir los impactos reales de una operación que ya va a, digamos, a impactar el sueño de los habitantes, porque efectivamente sería ampliar más allá de las 10 de la noche y por todo el tiempo la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Pero hay una cosa que me parece también importante en la manera como se está operando esta segunda pista, y es que la Aerocivil, que es la que está obligada a cumplir con estas exigencias ambientales, termina siendo la entidad que controla el cumplimiento de esos requerimientos ambientales. Es decir, la Aerocivil termina autocontrolándose a sí mismo, y eso por supuesto no significa, no ofrece ninguna garantía para los habitantes, para los ciudadanos que están siendo afectados por la operación de esta segunda pista. Por todas esas razones, tanto los ciudadanos de esta zona de la ciudad como las autoridades ambientales, la autoridad ambiental del distrito, la Secretaría de Salud y nosotros, el Partido Alianza Verde, muchas organizaciones ambientales, expertos que han medido el impacto del aeropuerto El Dorado, le hemos pedido a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que no autorice, que no otorgue la licencia para extender la operación de la segunda pista El Dorado hasta que no se cumplan y no se garanticen el cumplimiento de estos requerimientos ambientales, incluso que se examine la actual operación de 6 de la mañana a 10 de la noche para corregir los impactos que está teniendo esta operación, y para que además se garantice el cumplimiento de las exigencias que la licencia otorgada planteó en su momento. Doctor Sanguino, lo voy a invitar para que ahí de pie responda a la siguiente pregunta, que la formula Julia Escobar, funcionaria de la Fundación Con Derecho. ¿Usted no cree que la reconversión del uso del suelo sea la solución para las viviendas asentadas alrededor del Aeropuerto Internacional El Dorado? Bueno, pues hay que decir lo que dijo una habitante de Engativá Pueblo. Es que esos habitantes, y Engativá Pueblo estaba primero que el Aeropuerto El Dorado. Ahí hay una, digamos, una circunstancia de ocupación histórica de esos suelos. Y a mí me parece que cuando se otorgó la licencia en el año 1995, pues se reconoció que allí habían unos usos residenciales de suelos aledaños al aeropuerto, y que lo que se estaba pidiendo era que se cumplieran con normas ambientales y de salud pública. La seguridad aeronáutica, la seguridad aérea del país y de la ciudad no se puede hacer arrasando o desplazando a los pobladores históricos de esas zonas de la ciudad. Los pobladores de esas localidades se quejan del ruido que tienen por parte del aeropuerto, y más aún con esta segunda pista. Pero ¿quién controla, quién hace el control en forma inversa, es decir, al crecimiento de la población de estas localidades?
No, pues por supuesto que existen normas urbanísticas para controlar el crecimiento y para controlar el uso del suelo en esas zonas. Incluso se han producido cambios en el uso del suelo en favor del desarrollo del aeropuerto El Dorado. Han habido decisiones de planeación distrital que han obligado a un cambio en el uso del suelo. Ya se han producido procesos de cambios en los usos del suelo en las zonas aledañas al aeropuerto. Hay un proyecto estratégico liderado por la administración distrital, identificado desde hace muchos años, que es precisamente una operación de renovación urbana alrededor del aeropuerto. Pero a toda la población no se le puede desplazar. Aquí lo que hay que hacer es exigirle a Aerocivil que, claro, opere con seguridad el aeropuerto El Dorado, el principal terminal aéreo que tenemos en Colombia y uno de los más importantes de América del Sur, pero que lo haga respetando los derechos a un ambiente sano y a una salud de los habitantes de esta zona de la ciudad. Perfecto, muchas gracias. Puede tomar asiento. Para complementar sus argumentos vamos a invitar a pasar al estrado a su testigo. Se trata del señor Inti Asprilla, abogado de la Universidad de los Andes, representante a la Cámara por Bogotá. Tiene una maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad de Ginebra, de la que se graduó con una mención especial por su tesis sobre fusiones y adquisiciones, y fue asesor de las víctimas del derrumbe del relleno de Doña Juana. Señor Asprilla, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Podemos comenzar con el interrogatorio. Claro, Inti, bueno, tú que eres un conocedor de estos asuntos legales y jurídicos, quisiera primero preguntarte, ¿cuáles son los derechos que resultan afectados, los derechos de los ciudadanos que resultan afectados si se amplía la operación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado a 24 horas durante los 7 días de la semana? Incluso, ¿cuáles son los derechos que hoy se están afectando con la actual operación? Bueno, son varios derechos. El primer derecho es el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud. ¿Por qué decimos derecho a la salud? Ampliar la operación de la pista del Dorado 24 horas va a generar muchas dificultades en el sueño de las personas. Hay estudios que dicen que cuando una persona deja de dormir un día, al otro día es irritable. Si deja de dormir 2 días, al segundo día va a tener problemas para hacer la coordinación básica de sus tareas diarias. Y al tercer día, una persona que no duerma puede tener problemas de alucinaciones. Entonces, si esto se llega a ampliar, va a ser el mayor problema de salud pública que tenga la ciudad de Bogotá. Un problema de salud pública de tipo mental. Si le vamos a impedir a la gente dormir, se va a generar una afectación al derecho a la salud. Y el tercer derecho que se está afectando, que hay una jurisprudencia ampliamente desarrollada, incluso el caso de Doña Juana lo dejó claramente establecido, es el derecho a la intimidad familiar. ¿Qué es el derecho a la intimidad familiar? El derecho que todos nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, tenemos a estar tranquilos en la intimidad de nuestro hogar. ¿Qué persona puede estar tranquila en la intimidad de su hogar si no puede dormir y no puede descansar? Yo considero que si se amplía la operación del aeropuerto El Dorado 24 horas, lo que vamos a generar es una afectación al núcleo esencial del derecho a la intimidad familiar. Si una persona no puede dormir, simplemente no tiene intimidad. Usted tiene razón en el sentido de que uno muchas veces tiene una luz prendida en la casa y no puede dormir. Ese simple hecho. Imaginémonos un avión de 4 turbinas, no sé si esos operan en las horas de la noche. Pero ahora, ¿cuáles entonces son las características de un aeropuerto internacional? Cuando me corregirá ahorita el doctor Uribe, las operaciones comerciales se hacen durante el día, pero digamos los vuelos charter se facilitan mucho más en las horas de la noche. La característica general en el mundo es que si los aeropuertos funcionan 24 horas alejados de los centros urbanos, y si hay las habitaciones, las viviendas que están cerca de esos aeropuertos tienen medidas de isonización de alta tecnología. ¿Cuál sería la solución? La solución es que el aeropuerto El Dorado, y esto hace parte de lo que se llama el enfoque equilibrado entre el derecho de las personas y el desarrollo económico. La solución ya la planteó el gobierno. La solución es, si queremos operación 24 horas, tenemos que esperar a que se construya el segundo aeropuerto El Dorado en la zona mosquera. En la zona mosquera hay muchos menos habitantes, ahí se puede hacer una isonorización mucho más técnica por cuanto sería viable económicamente, y que lo que sea a las 24 horas, mejor dicho, de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana, pues operen ese nuevo aeropuerto que tiene presupuestado el gobierno. Guardando las proporciones de lo que pasó con el Olaya Herrera en Medellín. Sí, señora. Doctor Sanguino, continúe. Sí, una segunda pregunta, Inti. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias fiscales, presupuestales para el Estado colombiano, en este caso para el gobierno, no sé si para el distrito,
como producto de demandas que puedan entablar los ciudadanos afectados por la operación de la segunda pista del Dorado las 24 horas. Bueno, yo lo que considero es que si esto se va a aprobar, estamos generando un detrimento patrimonial a gran escala. ¿Por qué? Mire, el caso Doña Juana, que es un caso que yo conozco a profundidad, establece una jurisprudencia que es incluso recogida en una sentencia reciente en la que se declaró responsable de Aerocivil por la segunda pista del aeropuerto El Dorado. En esa sentencia se estableció que cuando usted afecta la intimidad familiar, el derecho a la intimidad familiar, las personas tienen derecho a ser indemnizadas. Entonces pueden haber demandas de todo tipo, pueden haber demandas de tipo individual, o sea, cada persona va y busca un abogado y demanda individualmente, o pueden haber demandas de grupo, acciones de grupo. Las acciones de grupo se caracterizan porque buscan es una reparación patrimonial. Y ahí puede haber una indemnización en dos aspectos. Uno, lo que sería el detrimento patrimonial que reciben las personas, por cuanto obviamente sus casas van a bajar de valor. Y lo segundo es el derecho a la intimidad familiar. ¿Por qué hablo del derecho a la intimidad familiar? Porque desafortunadamente probar la afectación al derecho a la salud es muy difícil en el ámbito probatorio. Entonces, lo que ha hecho la jurisprudencia en todos los casos internacionales se ha dicho, cuando usted afecta al medio ambiente y esa afectación implica que las personas no pueden estar tranquilas en su hogar, usted está afectando el derecho de intimidad familiar, que es el artículo 17 de la Constitución, y cuando hay una afectación de bienes constitucionales procede una indemnización. El caso, incluso hay una sentencia del año pasado, en la cual se declaró responsable de Aerocivil, en la cual por concepto de lucro cesante fueron de daño emergente fueron 188 millones de pesos. Por concepto de afectación de daño moral y de intimidad familiar fueron 30 salarios mínimos legales vigentes a una persona. Entonces, si hacemos el cálculo, una persona, si se hace una acción de grupo en este caso, que sería completamente legítimo, estaríamos hablando de sumas que superarían los 300.000 millones de pesos. Hasta ahí nos llega el aeropuerto. Hasta ahí, sí. Esta era mi última pregunta. Su última pregunta. Bueno, nosotros le vamos a pedir a nuestros televidentes que continúen con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos el contrainterrogatorio de la defensa. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó la oportunidad para que el doctor Botero contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Si ponemos sobre una balanza el derecho a la intimidad de unos colombianos que viven al lado de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado y lo sopesamos con el derecho al empleo, al desarrollo, a la productividad del país, a los empleos que se generan en los cultivos de flores que son exportadas desde el aeropuerto El Dorado, ¿cuál cree usted que es más importante? El problema es que usted está haciendo quiere sopesar dos cosas que no son sopesables jurídicamente. Los derechos humanos, los derechos fundamentales no permiten cálculos de tipo económico. Le pregunto de otra forma. ¿Qué priman? ¿Los derechos particulares de los colombianos que se verían afectados con la operación 24 horas o los derechos de los colombianos cuyos negocios dependen de la operación y del crecimiento de las operaciones aeroportuarias en El Dorado? Es decir, aquellos que buscan que el aeropuerto opere 24 horas, no pretendemos pisotear los derechos de las personas que viven alrededor del aeropuerto. En ese orden de ideas, si se pudiera operar el aeropuerto mitigando el impacto de ruido que se produce, ¿usted estaría de acuerdo entonces que sí se podría operar? El problema es que la pregunta que usted hace es plenamente hipotética porque hasta el momento se ha demostrado que no se ha cumplido con la licencia ambiental y hay unas afectaciones nomás operando en las horas del día. Entonces, si no ha sido posible que se cumpla con la licencia ambiental, que los habitantes cercanos, los habitantes de Engativá y de Fontibón puedan estar tranquilos en sus hogares durante el día, ¿cómo es posible ahora que hablemos de ampliar la segunda pista al Dorado cuando además tenemos un proceso en curso por incumplimiento por parte de la Aerocivil? Si yo le dijera a usted, estamos hablando de la segunda pista del Aeropuerto Internacional Dorado, es decir, la que está en Fontibón. De entrada, entonces, lo que se diga de Engativá creo que no viene al lugar porque ahí no están siendo afectados. Lo que se diga de Funza,
pues es relativamente lejano como para uno señalar que no pueden operar los aviones por un municipio que relativamente está lejos de la afectación del ruido real. En ese orden de ideas, ¿no pensaría usted que esos habitantes de la localidad de Fontibón que llegaron después de la construcción de la segunda pista, al menos esos deberían vender sus casas e irse para otra parte, y que el gobierno respetara los derechos de los que estaban antes de la segunda pista? Su pregunta demuestra un gran desconocimiento sobre lo que es la situación real de los habitantes de Fontibón. Mire, es evidente que el aeropuerto del Dorado se construyó primero en 1955 y que en 1999, cuando ya se construyó la segunda pista, ya había barrios legalmente constituidos. Es evidente que al momento de hacer la discusión, si usted me permite, se estableció claramente que no se permitían más desarrollos urbanos en la localidad de Engativá y en la localidad de Fontibón, por cuanto ya había una afectación por parte del aeropuerto. Pero usted es consciente que de acuerdo a las capacidades que tiene en este momento el aeropuerto El Dorado, tanto para los turistas como para la movilización de mercancía, opera a media marcha, a media máquina, pudiendo tener un porcentaje mucho más alto. ¿Cuál sería entonces una propuesta intermedia, digamos? Porque esperar a que se construya el segundo aeropuerto, pues... No, pero mire, es que yo soy insistente en esto. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera viviendo en Fontibón y no pudiera dormir, ¿usted consideraría pertinente que bajo el argumento del desarrollo económico se violentaran derechos fundamentales? Yo lo digo de la siguiente manera: el desarrollo económico puede esperar. Los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos no admiten espera. Si eso es el enfoque de nuestra Constitución, lamentablemente, si este enfoque no es aceptado, lo que va a pasar muy seguramente es que si esto llega a ser aprobado por la ANLA, pues va a haber demandas multimillonarias y los que vamos a terminar pagando somos todos los colombianos, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en establecer una línea que cuando usted le viola el derecho a la intimidad familiar de una persona, el Estado tiene que indemnizar. Es exactamente el mismo caso de doña Juana. El caso de doña Juana, pues obviamente en aquel entonces tocaba llevar las basuras hacia algún sitio. Se manejó de manera irresponsable, se explotó y ¿qué pasó? Tocó indemnizar. Acá estamos llevando una cosa que no puedo calificar de la misma irresponsabilidad de doña Juana, pero sí hay una responsabilidad en cuanto pretende ahora ampliar las 24 horas y no dejar dormir a las personas. El derecho que todos los seres humanos tenemos a dormir es una cosa que hace parte de nuestro núcleo social. Si no, van a volver locos a la gente de Fontibón. Muchas gracias, señora Asprilla. Esto ha sido todo para la Fiscalía. Nosotros hacemos una pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. No sin antes recordarles que pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv y allí votar por la Fiscalía o por la defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya vieron los argumentos de la Fiscalía, también tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor, el señor Andrés Botero, quien fue gerente del Aeropuerto Internacional El Dorado, y en este momento tiene 4 minutos para su exposición. No estamos en orillas opuestas, creo que estamos en la misma orilla. Y lo más importante aclarar es que quienes estamos de acuerdo con la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado 24 horas, no estamos en desacuerdo con las medidas que se deban hacer para mitigar el impacto ambiental. Es decir, nosotros partimos de una premisa, y es que la aeronáutica civil debe cumplir con los requerimientos que haga la licencia ambiental para la operación de las 24 horas. Pero esto no puede ser un tema paradigmático de blanco o negro. Esto tiene que tener soluciones, y lo que hay que tener claro es que las soluciones existen. Por ejemplo, las restricciones para determinados tipos de aeronaves en esas horas en especial. Es decir, que las aeronaves de generaciones no muy modernas operen durante el día, y aquellas que vayan a operar de 10 de la noche a 6 de la mañana sean aeronaves de última generación y que puedan reducir el impacto en la emisión de ruido. Segundo, nuevas trayectorias. Las pistas son bidireccionales. Eso quiere decir que los aviones aterrizan y decolan dependiendo de lo que la
torre de control determine. Y en ese orden de ideas, si el avión no decola en el sentido que produce más ruido, pues la operación de la pista necesariamente no va a generar una mayor afectación. En tercer lugar, la construcción de las barreras. Hay normas nacionales, hay normas municipales, hay normas de todo tipo que hablan sobre la afectación del uso del suelo alrededor de los aeropuertos y establecen con claridad que deben existir unas barreras físicas, geográficas, que aminoren el impacto del ruido. Y en este momento, aunque existen las barreras, yo creo que son insuficientes. Yo creo que habría que duplicar la altura actual de las barreras y eso significaría una reducción muy importante en el impacto del ruido. Y por último, la reconversión en el uso del suelo. A nadie le puede quedar duda de que en Colombia existen normas, decretos nacionales y municipales que establecen la prohibición del uso de las áreas colindantes de los aeropuertos para viviendas para uso residencial. Y el problema es que, al igual que en el resto del país, en Bogotá, las oficinas de planeación no han cumplido con esa labor. Los curadores no han cumplido con esa labor. Yo recuerdo haber visto una foto del aeropuerto antes de que se construyera la segunda pista y realmente el desarrollo urbano de Fontibón no era el que hoy existe. Es decir, que en los últimos 20 años, desde que se aprobó la licencia en el 95, las construcciones han crecido sin ningún tipo de control y el aeropuerto está siendo afectado. Cuando Rojas Pinilla en el 55 determinó que esta era la zona para el aeropuerto, no había nada alrededor. Nada es nada. Existen fotos de esa época. Entonces hoy le están cargando al aeropuerto una restricción que lo que está haciendo es reducir su capacidad de operación, la misma que le permite a los floricultores exportar sus flores, la misma que le permite a los industriales importar la materia prima, la misma que le permite a los colombianos desarrollarse a través del primer terminal de carga de Latinoamérica. Óigase bien, con más de 750.000 toneladas al año. Entonces lo que queremos pedirle a los colombianos, a ustedes los televidentes que nos escuchan y que esperamos nos apoyen, es que se pueda operar el Aeropuerto Internacional El Dorado 24 horas, pero con las debidas consideraciones en el impacto ambiental. ¿Aún impidiendo el desarrollo urbano? Es que el desarrollo urbano se va a desarrollar alrededor del aeropuerto, pero el uso del suelo es lo que tiene que ser aquí verdaderamente significativo. No podemos seguir dando licencias de construcción para urbanizaciones o para vivienda residencial. Todos los usos tienen que ser enfocados a la conexidad de las operaciones aeroportuarias. Lo que deberían haber ahí es bodegas de repuestos para la industria aeroportuaria o la industria aeronáutica del país. Somos no solamente el primer aeropuerto en movimiento de carga, sino el segundo o tercero en movimiento de pasajeros a nivel de Latinoamérica. Por Dios bendito, ¿cómo podemos decirle al desarrollo del país que espere? Doctor, qué pena, pero es que el desarrollo es algo que también lo tenemos que sopesar con relación a los intereses particulares. Yo no dudo que la intimidad marital y familiar sea importante, que el derecho a la salud y al sueño lo sean, pero eso no puede ser sacrificando el desarrollo y la economía de un país. Le voy a trasladar a usted la pregunta que me hizo el señor Asprilla. Si usted viviera ahí y no tuviera en este momento la capacidad para vender su casa, ¿cuál sería su situación con el ruido? Precisamente lo que nosotros proponemos es que se establezcan presupuestos del orden nacional para insonorizar las viviendas de aquellos que no se quieran ir, porque lo que debería hacer el Estado es buscar la reconversión en el uso del suelo. La pregunta que le hacía la televidente al doctor Sanguino, lo que necesitamos es que una señora que tiene una casa de 200 metros cuadrados, y voy a decir una cifra, me puedo estar equivocando, y que ella considere que el metro cuadrado vale $1.000.000, en vez de venderla por 200 millones para que otra señora se vaya a vivir ahí, lo que haga es que la venda por 400 millones, ya no a 1 millón, sino a 2 millones el metro cuadrado, porque ahí va a operar, es una industria de repuestos aeroportuarios. Ah, no, que es que el valor de la tierra puede disminuir por el impacto ambiental del ruido. Eso no es cierto. En todos los aeropuertos del mundo son polos de desarrollo económico. ¿Qué le pasaría en Gativá, a Fontibón, si el aeropuerto se va? ¿Cuántas personas
personas de Engativá y Fontibón trabajan en negocios conexos al aeropuerto? Eso es lo que también tenemos que preguntar. Doctor Botero, lo voy a invitar ahora, tal como ocurrió en el caso de la Fiscalía, que responda a la siguiente pregunta. La formula la doctora Melba Pineda, líder comunal de la localidad de Fontibón e integrante de la mesa de negociación con la Aerocivil. ¿Qué ha pasado con el proceso de investigación que le inició el ANLA a la Aeronáutica Civil con respecto al manejo ambiental y de gestión social con las comunidades? Pues muy buena pregunta, pero la verdad yo ya no soy servidor público de la aeronáutica, lo fui durante 2 años y medio como gerente del Aeropuerto Internacional del Dorado, el último servidor público gerente del Dorado, así que la respuesta actual no la tengo, pero sí puedo suponer cuál es la respuesta. Y es que probablemente la aeronáutica no ha cumplido desde el 95 en que se emitió la licencia ambiental, pero ello no es óbice para decir entonces que el aeropuerto no siga operando. Lo que tenemos que hacer es que el Estado en cada una de sus estancias y escenarios cumpla con su función. Así como la aeronáutica civil debe velar porque los desarrollos en los aeropuertos se hagan conforme a la ley, las secretarías de salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Planeación de Bogotá debería actuar también en consonancia. Doctor Botero, muchas gracias. Invitamos ahora a su testigo. Usted puede tomar asiento. Gracias. Invitamos al señor Hans Tinke, piloto comercial, estudió comercio aéreo en Estados Unidos, maneja la compañía de servicios aeroportuarios que atiende líneas aéreas internacionales en el aeropuerto El Dorado y en los 2 aeropuertos de Medellín. Gracias por acompañarnos y podemos comenzar entonces con el interrogatorio. Don Hans Tinke, yo tengo una pregunta para usted. 40 años en la industria aeroportuaria y aeronáutica colombiana. En esos 40 años de experiencia, el aeropuerto que tenía Bogotá hace 50 años al aeropuerto que tenemos hoy, las condiciones de operación de hace 20 años cuando se construyó la segunda pista a las que tenemos hoy, el volumen de carga de hace 20 años al que tenemos hoy, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido ese cambio, esa evolución? Cuando empecé a volar en el año 70, tengo una foto con Angélica Chan, la primer piloto comercial colombiana, aterrizando en El Dorado. Un periodista tomó la foto y al lado izquierdo y al derecho solamente había potreros. El aeropuerto El Dorado se ha ido desarrollando como el aeropuerto más importante de carga de Latinoamérica. Si bien es cierto que Sao Paulo maneja más carga que El Dorado, pero en 4 aeropuertos. Entonces, como aeropuerto, El Dorado maneja 750.000 toneladas de carga de importación y exportación que son producidas o transformadas en Colombia. Sin hablar de aproximadamente la industria aérea, de la industria de las flores, que prácticamente son un motor del negocio de carga. Hace 40 años o 50 años, 60 años, cuando se desarrolló El Dorado, se iniciaron también las operaciones en 707, que eran aviones supremamente ruidosos, y en mi vivencia personal, vivido, no solamente leído, sino lo viví, sí tengo que decir que el desarrollo urbano hacia el aeropuerto fue inmenso. Tengo fotos y se ve cómo crece. Tengo una opinión muy personal, además, Andrés, si me permite, a los televidentes, es que Bogotá, el aeropuerto de Bogotá, moverlo a un otro lado, a más de 1 o 2 horas, aeropuerto de carga en Flandes, esos son proyectos que matarían, en mi humilde opinión, el comercio internacional de carga aérea. La verdad, el comercio internacional colombiano, el 2% es movido aéreo, in and out, mientras que el terrestre son de 20%, 18%, el marítimo 80%. De ese 2% del comercio internacional en volumen, El Dorado maneja el 81%. Eso es prácticamente decir que todo el comercio internacional aerotransportado opera en Bogotá. Y por eso, y hay otro factor importante, es que si bien Opaín y el Estado han haciendo grandes esfuerzos muy importantes en desarrollar la infraestructura interna del aeropuerto para ajustarnos de 6, 7 millones de pasajeros en el año 98 que estamos hablando, a 27 o 30 millones de pasajeros este año, el gran reto es aumentar y la limitante es la capacidad de las pistas.
Dicho sea de paso, esa pista paralela es más eficiente, aunque tiene el mismo largo de la pista antigua, la pista norte, es más eficiente para los aviones de carga de pasajeros de largo alcance. Cuando le escuché decir que las posibles demandas podían sumar 300.000 millones de pesos, eso fue lo que dijo, lo tengo apuntado, la verdad es que sí, yo creo que no vale la pena ni un solo peso. Sí hay que pensar como sociedad, y sin hablar del aspecto jurídico como tal, ¿qué hacer con las poblaciones? Cuando oigo y escucho que el aeropuerto alterno, de pronto la Aerocivil no le encontrará mi idea, es moverlo a Mosquera. Estamos armando el mismo problema que teníamos hace 50 años al poner El Dorado y después quejarnos, sí, porque el argumento fue es que hay muy poquitos habitantes hoy allá. Pero en la forma como está creciendo Bogotá, el aeropuerto El Dorado 2 tendría exactamente el mismo problema dentro de 5 o 10 años. ¿Cuál es el traumatismo, por ejemplo, para un avión que está en una pista y que por X o Y problema en horas de la noche coincidió con que se cierra el aeropuerto? Muchas gracias, señora jueza, por esa pregunta, porque yo atiendo esos vuelos. Cuando eso ocurre, hay que regresar el avión a la pista, hay que desembarcar generalmente toda la carga, devolver los peces vivos, las frutas, las flores, y muchas veces el avión se queda y hay que devolver los pasajeros. Esa consecuencia de salir tarde o cerrar, pues es traumática a morir. Pero la pregunta que tengo yo, lo que me preocupa de toda esta discusión, yo pienso que, como dice Andrés, sí hay que hacer cumplir a la Aerocivil los mandamientos. Los aviones, si hay alguna industria en el planeta que le ha invertido plata a la pregunta ambiental, porque eso nace en Europa, eso nace en Estados Unidos, es la industria aérea. Los aviones hoy en día tienen un footpath, una huella de ruido muy infinitamente menor que la que tenía antiguamente, y habría que pensar si a las poblaciones aledañas, tanto Engativá o Fontibón, realmente una parte hacia lo ancho se pueda comprarle a esas personas todas las casas por un valor que sería mucho más alto del que podrían obtener simplemente vendiéndolas, porque en últimas eso sería un costo inferior al que sufre el país por la falta del comercio internacional. Eso es una buena pregunta. Ahora, doctor Sanguino, usted tiene cara de pregunta. ¿Puede contrainterrogar ya al testigo? Claro que sí, señor Hans. Señor Hans, cuénteme una cosa. ¿Qué pasaría si la primera pista, que es una pista que según ha dicho el doctor Botero, recibe los aviones y las aeronaves que producen mayor ruido, ¿no?, se cierra en cualquier momento de la operación del aeropuerto? Supongo que tendrán que usar la segunda pista. Correcto. ¿Sí? ¿Eso qué impacto tiene desde el punto de vista del ruido que genera sobre las poblaciones que habitan en la zona aledaña a esta pista? Claro, pero en este caso... explíqueme desde el punto de vista de la operación del aeropuerto. O sea, si se cierra la primera pista, ¿qué pasa con las aeronaves que deben aterrizar allí? Claro, cuando se cierra la primera pista, ejemplos los abundan, hay que repavimentar la pista, hay que arreglar la pista, es una necesidad imperiosa para la seguridad de los mismos pasajeros y de la industria aérea. Entonces, lógicamente habría que usar la pista paralela y estrictamente, técnicamente hablando, el ruido es el mismo en la pista 1 que en la pista 2. Pero a lo que nos estamos abocando es que con el crecimiento, la limitante del crecimiento del aeropuerto de Dorado son las pistas, no son las facilidades. Y de ahí que la habilidad de operar las dos pistas cada vez se vuelve mucho más perentoria, mucho urgente porque de ahí depende el crecimiento del concepto aeropuerto-ciudad, de la cual es parte Engativá y Fontibón, y la ciudad-región. Sí, claramente. Entonces, no sé si le contesto la pregunta, pero físicamente el ruido en ambas pistas es igual. Entonces, deja de ser, se disminuye en Engativá y se pasa a Fontibón, o viceversa, según la pista. O sea, lo que quiere decir que, la limitante de que no operen aviones de primera y segunda generación en la segunda pista para proteger a la población de los impactos del ruido que generan esos aviones, esa limitante se pierde y esos aviones
en los momentos en que se cierre la primera pista, van a producir el impacto que se pretendía evitar con la restricción que está planteada en la licencia ambiental. Correcto, comprendo la pregunta, gracias, porque obviamente sí se puede limitar lo que han hecho en muchos países, y lo que se puede hacer es los aviones de generación 1 y 2 o tercera, que ya son muy ruidosos, no pueden operar. Conozco aeropuertos, ejemplos, que sus derechos de aterrizaje hacen un ruidómetro y cobran, y ese dinero sí se invierte para la insonorización o compra de terrenos para cambio de uso de suelo. ¿Y eso se está haciendo en el aeropuerto del Dorado ahora? No, pero le estoy contando una idea. Es decir, una muy buena como idea. sociedad nos tenemos que preguntar, en mi opinión, correr el aeropuerto para otra ciudad que no sea Bogotá y correrlo para otro sitio donde están creciendo las ciudades, donde va a pasar exactamente lo mismo que pasó hoy. Había un aeropuerto y los barrios con o sin licencias, eso yo no soy ni jurista ni soy de planeación, fueron creciendo. Tengo frutos donde realmente aterrizaba prácticamente el aeropuerto solo. Si lo corremos al aeropuerto 2, pues crecerán las ciudades. Última pregunta, rápida respuesta. Última pregunta, rápida respuesta. ¿Quiere decir eso, señor Hans, que hoy la Aerocivil no está cumpliendo con requerimientos ambientales, con medidas de protección y de mitigación que justifique, o que mejor, que hable en favor de una ampliación de la operación de la segunda pista? Yo te lo resumo de la siguiente forma. Yo creo que hay una responsabilidad de ambas partes clarísima. Porque si la industria aérea se está moviendo a hacerla más limpia ambientalmente, porque no solamente es el ruido, que lo entiendo perfectamente, soy piloto, entonces la verdad es que tampoco la sociedad en los sitios de Engativá y Fontibón se están haciendo una idea, o el Estado como tal, no me pregunte cómo lo defino en este momento, el Estado se da la pela para realmente resolver el problema de fondo. Si mi argumento fuese cierto de que el aeropuerto de Bogotá, correrlo para otro lado, es como mover Bogotá a otro sitio. Eso es un requerimiento, eso es una idea loca, pero sí creo que hay que hacer cosas como se hacen cuando se hacen lagunas, porque el bien público, del cual hace parte los mismos habitantes en su gran mayoría, la mayoría de los empleados míos viven alrededor en Engativá de Fontibón, con turnos de día y de noche. Cuando trabajan de noche, duermen de día. Entiendo perfectamente las implicaciones, pero tiene que haber las soluciones. Si no las toman también los políticos, la sociedad, y en esos dos sitios, o el Estado se da la pela, difícilmente vamos a encontrar una solución. Señor Tinken, muchísimas gracias. Ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. Pero ¿cuál es su opinión? Permítanos conocerla. Puede ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Cuando regresemos después de esta pausa comercial, escucharemos los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto. Nuestro debate esta noche: ¿debe operar el Aeropuerto Internacional El Dorado las 24 horas del día? Llegó el momento de escuchar los alegatos de conclusión y comenzamos con la Fiscalía. Puede hacerlo ahí sentado, señor. Bueno, no, lo primero que hay que decir es que efectivamente es evidente el incumplimiento por parte de la Aerocivil de las exigencias contenidas en la licencia ambiental del año 1995. Hay un proceso en curso, ante la Agencia Nacional contra la Aerocivil, la Agencia Nacional Ambiental, precisamente por esos incumplimientos. Diversos estudios, por ejemplo, hablan de que hasta ahora la insonorización en las viviendas aledañas al aeropuerto El Dorado y en particular a la segunda pista solo llega al 2.7%, y que la eficacia de esa insonorización es del 40%, es decir, que aún hoy se está afectando el derecho a un ambiente sano y a la salud de los habitantes de esta zona. Incluso las barreras de insonorización que están sobre la segunda pista fueron construidas antes de la segunda pista, y Aerocivil no ha hecho un esfuerzo adicional por elevar la altura y fortalecer esas barreras que aislarían el ruido que generan la operación de los aviones en la segunda pista del Dorado. De tal suerte que se necesita que Aerocivil cumpla con los requerimientos ambientales y que además haga un estudio mucho más riguroso, un estudio de impacto ambiental, para solicitar la ampliación
de la operación del aeropuerto a las 24 horas. Un estudio que permite establecer efectivamente con el suficiente rigor qué efecto va a tener la operación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana que se busca con la ampliación en la segunda pista del Dorado. Y finalmente, por supuesto que hay que buscar una manera de armonizar la consolidación del aeropuerto, el mejoramiento de su operación y de su seguridad y de la seguridad aérea, pero hay que hacerlo armonizadamente con el desarrollo urbano de la ciudad y con las normas ambientales. Cuando se creó el aeropuerto El Dorado en el año 1957, incluso cuando se expidió cuando se expidió la licencia para la segunda pista del aeropuerto El Dorado, la ciudad no contaba con un importante instrumento de planeación, que era el Plan de Ordenamiento Territorial. Y ese instrumento de planeación, que deriva de la Ley 388 del 98, es un instrumento que permite establecer hasta dónde se puede crecer desde el punto de vista del uso residencial de los suelos y hasta dónde puede crecer el aeropuerto en relación con el uso de esos suelos para esos efectos. Muchísimas gracias, doctor Sanguino. Ahora escucharemos los alegatos de conclusión de la defensa. Doctor Botero. Sí, para nosotros la idea es muy simple, que el Aeropuerto Internacional El Dorado opere 24 horas y que lo haga cumpliendo con los requerimientos de la licencia ambiental en materia de mitigación por el impacto generado por el ruido en las viviendas aledañas. ¿Eso qué significa? Que no debemos simplemente cerrar la puerta al desarrollo, al crecimiento de la economía, a la operación eficiente y efectiva del aeropuerto, sino que lo que tenemos que hacer es preocuparnos por cumplir con los requerimientos y solicitudes de los organismos que cuidan por el medio ambiente, pero no cerrándole las puertas al desarrollo. Una cosa fundamental aquí es el Aeropuerto Internacional El Dorado no lo podemos mover de donde hoy está. Eso es simplemente un elemento de orden paradigmático. El aeropuerto ya está donde está. Los residentes de Fontibón también están donde están, pero la pregunta es, o movemos el aeropuerto o movemos a los residentes, o movemos el aeropuerto o insonorizamos las casas de los habitantes de Fontibón. Sin lugar a dudas, le sale mucho más barato al país insonorizar, tomar las medidas que se requieren para disminuir el impacto del ruido y poder operar las 24 horas, como debería ser. Gracias. Las partes ya no hablarán más y quedan solo unos minutos para que usted pueda votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Nosotros regresamos y después de esta pausa comercial conoceremos cuál es su veredicto. Regresamos. ¿Debe operar la pista en el Aeropuerto Internacional El Dorado 24 horas al día, 7 días a la semana? Es el debate que estamos teniendo esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa doctor Andrés Botero con un 60%. La fiscalía doctor Antonio Sanguino obtuvo un 40%. Señor Andrés Botero, esta noche usted ha asumido el papel de la defensa y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues lo asumo con mucho beneplácito, les agradezco a todos los que votaron por nosotros. Eso demuestra que triunfó la sensatez, que triunfó la mesura, que las ideas progresistas acompañadas del cumplimiento de las normas y de los requerimientos ambientales son la mejor forma de sacar nuestro país adelante. Así que muchas gracias por ese voto favorable a la operación continua del Aeropuerto El Dorado con las respectivas acciones de mitigación de impacto de ruido y de cualquier otro factor que perturbe el medio ambiente. Muchas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado esta noche en este interesante debate. A ustedes también por votar y recuerden que nuestra próxima cita es el lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!